¿Qué tal? ¿Cómo están todos nuestros hermanos y amigos en Cristo? Nos da mucho gusto poder dirigirnos una vez más a ustedes y, y poder compartir la palabra del Señor una vez más. Les damos la bienvenida y esperamos juntos poder recibir y aprender de la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Bendícenos una vez más, ilumínanos, guíanos, háblanos y que tu palabra pueda siempre edificarnos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Quisiera hoy compartir de la palabra del Señor un pasaje en Mateo 26:37 y tiene que ver con que se haga la voluntad de Dios. Hoy quiero mencionar un punto acerca de este tema. Es importante que confiemos en que la voluntad de Dios es perfecta, aunque a veces no entendible, porque a veces no la entendemos por lo que está pasando a nuestro alrededor, por lo que estamos viendo, porque quizás no hemos llegado al lugar donde pensamos nosotros, pero la voluntad de Dios es perfecta. Aunque incomprensible a veces para nosotros. Así que Él hará que se cumpla en nuestra vida. Por eso es importante seguir adelante confiando, creyendo. Alguien dijo: ¿por qué deseamos conocer la voluntad de Dios si muchas veces nos resistimos a obedecerla? Eso lo dijo o es una pregunta muy buena que nos podemos hacer. Queremos conocer la voluntad de Dios, pero lo que más cuesta es obedecerla. Entonces, si la vamos a conocer, hay que obedecerla. No solo considerarla, ¿verdad? O saberla. Porque a veces queremos saberla para considerarla, pero no para obedecerla. Entonces, muchas veces, ¿verdad?, toma un tiempo conocer esa voluntad. ¿Qué es lo que Dios desea que hagamos? Y al saberlo, en ese momento se debería de ir tras el cumplimiento de esa voluntad. Han habido ejemplos, ¿verdad?, de hombres que al conocer la voluntad fueron y la cumplieron. Noé, cuando supo que tenía que cumplir la voluntad de Dios, hizo el arca, obedeciendo a Dios. Abraham, cuando Dios le dijo: sal de tu tierra, inmediatamente salió y obedeció a Dios, aunque no era fácil, ¿verdad? Ahora aquí vamos a ver el escenario de Jesús cuando Él estuvo en el Getsemaní y ante su inminente pasión y muerte, ¿verdad? Jesús nos demostró algo o varias cosas en ese momento muy importantes, ¿verdad? A pesar o en medio de ese pesar natural que Él sintió ahí, la angustia que podía sentir como humano que Él fue, ¿verdad? Nada de ese sentimiento, de esa angustia, de ese pesar, para Jesús era más fuerte que su deseo de cumplir la voluntad de Dios. Hoy quiero recordarte esto. Lo que hayas pasado este año, o lo que estés pasando este año que se está por terminar, cualquier emoción, cualquier sentimiento, cualquier éxtasis, ¿verdad?, cualquier situación complicada o muy buena, no debe de ser lo principal, sino lo principal debería ser cumplir la voluntad de Dios, cumplir la voluntad del Padre, como lo fue para nuestro Señor Jesucristo. Recordamos ese momento en el huerto de Getsemaní, y quizá es uno de los sucesos de Jesús más reveladores, ¿verdad?, de esta humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él se hizo hombre siendo Dios.
para sufrir por ti, para sufrir por mí, para regalarnos el regalo más grande, como hemos dicho, para nosotros, el perdón de todos nuestros pecados, la vida eterna, que es vivir con Dios por la eternidad, vivir junto a Él. Entonces vayamos a Mateo 26, 37, dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Aquí encontramos, como dijimos, un suceso bien revelador de la humanidad de Cristo. Y el aspecto que yo quiero mencionar de este tema, de que se haga la voluntad de Dios, es el tema de los sentimientos. Cómo Jesús administró sus sentimientos en ese momento difícil, en ese momento crítico, en ese momento en el que se iba a definir la situación de la humanidad, si se iba a salvar la humanidad por el sacrificio de Cristo o si no se iba a salvar. La decisión la tenía Jesucristo. Entonces aquí vemos los sentimientos de Jesús a flor de la piel. Y me quiero detener un ratito sobre el tema de los sentimientos. Jesús fue un ser humano, aunque fue Dios también. Pero esto es algo bien impresionante, porque Él, siendo Dios, se contuvo cuando anduvo aquí en la tierra. Así lo entiendo yo. Él no tuvo su vida y su ministerio actuando como Dios, aunque era Dios. Él vivió y empezó su ministerio siendo hombre, con la ayuda del Espíritu Santo. Es muy diferente. Él se sometió a la ayuda del Espíritu, a la dirección del Espíritu. Pero Él, y por eso es que vemos un ministerio bien maravilloso, milagros, maravillas, ¿verdad? Un dominio impecable de su vida, una obediencia total a Dios. Pero Él lo hizo voluntariamente, porque Él tuvo un control de sí mismo total, ¿verdad? Entonces, Él fue humano, 100%, y expresó sus sentimientos tal como lo hacemos nosotros. Sentía frío, ¿verdad? Sentía calor, se alegraba, se entristecía. Tuvo momentos de felicidad, tuvo momentos, como ya dijimos, ¿verdad?, de tristeza. Experimentó el dolor, experimentó el sufrimiento en varias situaciones, ¿verdad? Como el caso de Lázaro, cuando murió su amigo, él lloró, dice, ¿verdad? Entonces, Él expresó sus sentimientos y supo administrarlos, conducirlos. Les digo porque, hermanos queridos, amigos, los sentimientos pues son buenos, como lo vamos a mencionar aquí, lo estamos mencionando, pero ¿cómo lo vamos a manejar? Este año que pasó, estoy seguro que tuvimos, los sentimientos también nuestros estuvieron a la flor de la piel, ¿verdad? Hubieron emociones fuertes, menos fuertes, hubo triunfos, quizá hubieron derrotas, ¿verdad? Pero ¿cómo manejaste eso? En el tema de las emociones, ¿verdad? En situaciones sentimentales, ¿verdad? En temas emocionales, ¿cómo nos manejamos, ¿verdad? Sabemos administrarnos. Porque el año que está terminando, pues gracias a Dios por este año que el Señor nos regaló y nos tiene aquí en la vida, ¿verdad? O nos tiene con vida aquí en este mundo. Damos gracias al Señor por eso. Pero estoy seguro que hubieron momentos difíciles en cada uno de nosotros. Momentos en que nuestras emociones se vieron probadas. Nuestras emociones pues estuvieron ahí con nosotros porque nos acompañan. Y entonces, ¿cómo fue nuestra vida ahí? Probablemente las emociones nos llevaron a un lugar o nos hicieron sufrir más o logramos superarlas. ¿Cómo manejaste o cómo vas a manejar tus emociones? Jesucristo nos
cómo manejar las emociones. Quizá tuviste sinsabores este año. Quizá tuviste dolor, quizá hubo sufrimiento, quizá hubo pérdida, ¿verdad? Pérdidas de trabajo, económicas, pérdidas materiales o humanas, familiares. Y los sentimientos, ¿verdad?, afloran y la mente empieza a trabajar. Y podemos llevar nuestras vidas a direcciones equivocadas si no sabemos manejar nuestras emociones. En esta ocasión Jesús sufría terriblemente, ¿verdad? Por eso Él dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Jesús estaba en una encrucijada, porque por un lado, lo más importante para Él era hacer la voluntad de Dios Padre, y por otro lado, el elemento humano emocional decía, vas a sufrir mucho, puedes evitarlo. El ser humano, la humanidad, el instinto natural de escapar es aléjate, pero por otro lado, Él sabía que venía a cumplir la voluntad de Dios, aunque tuviera que sufrir. Entonces era duro, era difícil. Por eso, este es un asunto bien revelador de cómo Jesús manejó sus emociones. ¿Cómo manejaste tus emociones este año? ¿Decidiste hacer la voluntad de Dios? ¿Decidiste agradar al Señor? ¿Decidiste seguir a Jesús por sobre toda circunstancia que te tocó enfrentar? Y se nos viene el año 2022. ¿Estás decidido a hacer la voluntad del Señor a pesar de las cosas difíciles que te toque enfrentar? Jesús nos enseña que lo más importante es hacer su voluntad. Él estaba triste porque sabía que iba a la muerte. Y angustiado. Y tuvo una lucha dura con sus emociones. ¿Sigo o no sigo? Pero él sabía que lo más importante era cumplir la voluntad de Dios. Y lo hizo. Supo controlar sus emociones, aunque sabía que iba a la muerte. No es fácil. No es fácil saber que vamos a ir a la muerte si seguimos ese camino que Dios nos trazó. O nos hacemos a un lado y lo evitamos. Pero eso habla de un control completo de las emociones. Pero nota las emociones de Jesús. Estaba triste, estaba angustiado, buscó a Dios, oró, le pidió. Ahora, para cerrar, los sentimientos no son malos, porque Dios nos los puso. Hay sentimientos de felicidad, de alegría, de amor, de odio, ¿verdad? De alegría, sí, de tristeza. Hay momentos de éxtasis, de triunfos, de sentirnos eufóricos, ¿verdad? Por lo que hemos logrado. Pero a veces hay momentos duros de mucho dolor, de mucho sufrimiento. La vida es así. Y este año la vida probablemente golpeó de muchas formas. Pero tus emociones deben de ser dirigidas, controladas. Hay que cumplir la voluntad del Señor, porque los sentimientos, si tú no tienes control de tus sentimientos, los sentimientos te van a llevar a lugares equivocados. Dios puso los sentimientos para que tú y yo aprendamos a elegir lo mejor, no solo dejarnos llevar. Déjate llevar por las emociones, disfrútalas, porque Dios nos las puso. Y vamos a sentirnos felices y alegres, y vamos a sentirnos tristes y con dolor muchas veces. Pero, ¿cómo vas a dirigir tus emociones? Jesús nos enseña que no son las emociones las que deben dirigir nuestra vida, sino obedecer a Dios, cumplir la voluntad de Dios. A pesar de esa tristeza y de la incertidumbre y la duda que probablemente le vino a Jesús en un ratito, pero Él rápido corrigió eso, ¿verdad? No es por emociones, no es por sentimientos que Él guiaba su vida, sino por el firme deseo de obedecer y agradar a Dios. Decide creer a Dios este nuevo año que viene, 2022. Si quizá fallaste o tuviste equivocaciones, que es lo más común, ¿verdad? Que nos hayamos equivocado, que Dios nos ayude a creer en Dios, que Él tiene un plan perfecto, que la voluntad de Dios es perfecta para tu vida. No son tus emociones y tus deseos los que deben de guiar tu vida. Sí, disfrútalos por un lado, súfrelos por otro,
pero guíate por la palabra de Dios. Que Dios nos ayude. El punto aquí es que las emociones van a aflorar y hay que saberlas dirigir. Creámosle a Dios, confiemos en Dios. Dios tiene un plan y aférrate a Él. ¿Te parece? Vamos a dar gracias al Señor en esta hora. Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa, tu palabra maravillosa, Señor, que nos indica que tu voluntad es perfecta, aun que no la entendamos, aun en medio de la crisis, aun en medio del dolor incluso. Tu voluntad sigue perfecta. En medio de la felicidad y de los triunfos, en medio de las metas alcanzadas, ayúdanos a cumplir tu voluntad, a no dejarnos llevar por lo que sentimos, ¿verdad? Sino por lo que tú quieres. A ser hombres y mujeres de Dios, sin menospreciar las emociones, porque no son malas, pero tampoco o también es importante aprender a dirigirlas. Padre, bendigo a mis hermanos que me escuchen o que me escuchan. Que este año que pasó, Señor, que todos podamos comprender que sin ti nada somos, no podemos. Que las cosas de que la vida nos haya deparado este año que está por terminar, pues sean experiencias que enriquezcan nuestra comprensión de ser mejores y de ser hijos tuyos. Que tanto las experiencias positivas como negativas que hayamos tenido nos hagan ser mejores personas, nos hagan madurar, nos hagan crecer, que nos estiremos como personas y seamos mejores hombres, mejores mujeres, mejores hijos, que seamos mejores servidores tuyos, sin quejas, sin hablar mal. Ayúdanos. Yo bendigo a cada uno, te bendigo ahí donde estás. Que este año que está pasando haya sido un año de experiencias positivas en el sentido de que aprendamos de cada situación y que cumplamos la voluntad del Señor. Es nuestro deseo. Que Dios te ayude y que te aferres al Señor confiando en Él, a pesar de la lucha que te tocó, a pesar de la aflicción que te tocó, a pesar de la crisis, ¿verdad? O de la pérdida que hayas tenido o que hayas tenido. Que aprendas a confiar en Dios como lo hizo Jesús. Que aprendas a aferrarte a la voluntad de Dios y no a las circunstancias que estás viviendo. Créele a Él, apóyate en el Señor. Ese es el mensaje que te quiero dejar. Dios quiera que este año te hayas apoyado en Dios y si no lo has hecho, apóyate en Él. Y este año que viene, agárrate del Señor, que Él tiene un plan perfecto para tu vida. Gracias, Padre. Dale fe a aquel que la necesita. Recibe fe y recibe fuerza del Señor para no desmayar. Agárrate del Señor este año que viene. Si te agarraste del Señor este año 2021, sigue adelante. Pero si te soltaste, agárrate del Señor. Confía en Él, vuelve a Él, sírvele, créele, no desmayes, que Él te va a ayudar. Que con la ayuda de Él y de la mano del Señor saldrás adelante. Porque Él desea hacer su voluntad en tu vida. Que Dios nos ayude. Gracias, Padre. Bendigo a cada uno. Aquel que tiene una petición, te pido que proveas una salida. Que ayudes a aquella familia, que ayudes a aquel esposo, a aquella esposa, a aquel hijo, aquel personaje que necesita respuesta, Padre, que necesita ayuda en su cuerpo. Padre, pedimos que tú suplas esa necesidad. En el nombre de Jesús enviamos fe a tu vida. Recibe tu milagro en el nombre de Jesús. Amén. Y si hay alguien que necesita recibir a Jesús como su Señor y Salvador, necesita el perdón de sus pecados, quiero decirte que Jesús vino a morir en esa cruz, en esa cruel cruz, por tus pecados, para que seas perdonado, para que vayas al cielo y tengas vida eterna y vivas con Dios por la eternidad. Que no te pierdas por la eternidad, pero es necesario recibir a Jesús como nuestro Señor. Él es el Salvador de nuestras almas. Si tú deseas recibir a Jesús, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, soy pecador y me arrepiento de mis pecados. Creo que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día, según las Escrituras. Inscríbeme en el libro de la vida y dame la oportunidad de ser la persona
que tú quieres que yo sea. Ayúdame a amarte y a servirte, a honrarte, a agradarte, hasta que tú vengas. Amén. Si hiciste esta oración, tus pecados fueron perdonados y recibiste vida eterna. Créelo por la fe. Ahora te invito a amar a Jesús, a servirle, a buscarle. Vayamos a una congregación, a la iglesia, y sirvámosle. Vive para Él, agradándole. Él va a venir por su pueblo, Él vendrá por sus hijos, vendrá por ti, vendrá por mí. Esperémosle todos los días. Eso es todo por hoy. Que Dios les bendiga y no olvides que es importante hacer la voluntad de Dios. Nos vemos hasta una próxima.